Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, voy a dar las gracias a Guillermo que da la oportunidad de poder realizar esta charla. Sobre todo, charlas que tienen que ver con dos especialidades que son de la profesión de ambos. Y hoy día también voy a tirarle cacho a arquitectura. ¿Ya? ¿Cómo quieran? ¿Se ve bien? Ahí sí. Sí, menos calor. Ahí lo encuentro, ¿está bien? Es que yo a ellos les tapo. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si me muevo para allá... Oye, para mí la importancia de conversar un poco y, tal como lo planteo ahí, hablemos de puentes y túneles. Lo que ha pasado ya hace un buen tiempo en el mundo desarrollado, que hay un cambio de paradigma importante en los temas de infraestructura, ¿ya? Que Chile lo ha tomado un poco lento, ¿ya? Y por distintas razones que voy a tratar de explicar acá, ¿ya? Ese cambio de paradigma va a tener que ocurrir. O sea, es decir, la situación de puentes y túneles en el pasado ha estado muy asociado a lo que son las obras viales, ¿ya? Entonces, ese es el cambio de paradigma que yo en el fondo quiero mostrarles aquí, que la importancia que tiene de que se vuelvan las universidades a desarrollar los temas de puentes y túneles como una especialidad, ¿ya? Porque lo que ha pasado es que hemos perdido especialistas, ¿ya? Y ese es un poco el punto que yo quiero tocar con esta charla, ¿ya? Si bien es cierto, en los PPT que les voy a mostrar están muy recargados de información, porque estoy hablando de especialidades. Entonces, en cada PPT vamos a ver, cada página vamos a ver mucha información. ¿Ya? Entonces, quiero que me sigan en lo que voy a ir mostrándoles. Pero, primero que nada, como introducción, hay que desarrollar una línea de tiempo para que entiendan cómo se ha ido desarrollando la infraestructura en el país principalmente, ¿ya? Y por qué ha pasado cada cosa. Si nosotros dividimos el tiempo desde fines del siglo XIX, ¿ya? Pasando por el siglo XX completo y hoy día en el siglo XXI, han pasado cosas importantes en el tema de la infraestructura a partir ya de 1880, ¿ya? Y ya está pasado la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué menciono la Primera Guerra Mundial? Porque desgraciadamente y paradójicamente las guerras son las que producen más desarrollo, ¿sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Les decía que, desgraciadamente y paradójicamente, las guerras son las que producen más desarrollo, ¿ya? En términos de desarrollar la infraestructura, la conectividad. ¿Qué es lo que necesitan los ejércitos? Necesitan caminos, necesitan pistas de aterrizaje, necesitan moverse rápido, ¿ya? Y por esa razón la infraestructura se desarrolla mucho, y en ese periodo se desarrolló mucho todo lo que era la metalurgia, y con la metalurgia se desarrollaron los ferrocarriles, ¿ya? Y se extendieron las líneas de ferrocarriles, y eso mismo ocurrió en el país, y se empezaron a construir puentes, por ejemplo, el viaducto El Mayeco. Esto queda ya en la zona de Coyipulli, al sur de Chile, ¿ya? Y este puente fue construido alrededor de 1890, ¿ya? Y si seguimos avanzando, nos encontramos nuevamente con una guerra mundial, ¿ya? Y esta guerra mundial tuvo mucho mayor desarrollo en lo que tiene que ver con infraestructura. Se desarrollaron fuertemente, por ejemplo, los asfaltos, ¿ya? Se necesitaba pavimentar caminos muy rápido, mover ejércitos muy rápido, pistas de aeropuertos, y ese desarrollo llegó al país, y en ese periodo, entre el 1930 y 1960, ya el Estado desarrolló muy fuerte lo que era la conectividad en camino en el país, ¿ya? Y empezaron a aparecer todo lo que son las estructuras de hormigón armado, puentes de hormigón armado que todavía quedan algunos. Si uno ve, por ejemplo, todavía en el río Longaví, aquí cerquita, vemos puentes, ¿ya? Que son de esa época. Si seguimos avanzando hasta el año 2000, ¿ya? A cargo principalmente el MOP se desarrollaron todo lo que son los caminos principales, lo que son las carreteras, ¿ya? Y los caminos secundarios que conectaban toda la ciudad, y comenzó una pavimentación masiva, ¿ya? A lo largo de todo el país. Y en ese periodo
también se inició la construcción de la doble vía, los primeros tramos aquí en el sector de San Fernando, Rancagua, ¿ya? Y también comenzó la construcción del metro de Santiago. Entonces, en todo esto ya se comenzó a desarrollar fuerte el tema de principalmente puentes y túneles, ¿ya? Principalmente en Santiago los túneles. Entonces, ya en este periodo, antes del 2000, ya teníamos metros funcionando en Santiago en buena parte de la ciudad. Y entre el 2000 y el 2023 ocurre un periodo importante de desarrollo de caminos principales, en que aparecen las doble vías, aparecen las autopistas, ¿ya? Y ahí se desarrolla mucho a través de concesiones lo que es la construcción de puentes y túneles, ¿ya? Las concesiones construyen alrededor de 400 puentes nuevos, ¿ya? En ese periodo el MOP se hizo cargo de todo lo que eran los caminos secundarios. De ahí aparecieron las pavimentaciones de caminos básicos, ya caminos rurales, se comenzaron a pavimentar y la idea es tratar de no tener caminos en tierra en los próximos 10 años, ¿ya? Y el metro también se desarrolló fuertemente en este periodo y logramos tener metro en Rancagua, metro en Concepción, metro en Valparaíso, ¿ya? Principalmente a nivel de terreno, pero en Santiago sí se desarrolló fuerte lo que es túneles y vías elevadas, ¿ya? Principalmente en el sector de Vicuña Maquena, todo el metro es por vía elevada, ¿ya? Entonces, con esto les cuento un poco lo que ha pasado con la infraestructura en el país. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde se genera para nosotros un problema? En esta parte, ¿ya? Principalmente en esta parte, cuando aparecen las concesiones, hay un cambio de mentalidad con respecto a lo que son los puentes y lo que son los túneles, pero principalmente los puentes, y los puentes empiezan a ser una parte de los caminos. Entonces las especificaciones estaban hechas para caminos y las exigencias de profesionales eran en obras viales y no en puentes, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que se empezó a ver una pérdida importante de especialistas, tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque no había exigencia de especialistas, había exigencia de especialistas en obras viales, ¿ya? Entonces, esto generó en el país que, si bien es cierto, se desarrolló fuertemente toda la parte vial, ¿ya? Pero hoy día nos encontramos en las obras principales en el país, sea de puentes o de túneles, que son extranjeros quienes los están construyendo, ¿ya? Y no tenemos especialistas en estas áreas, ¿ya? Vamos a ver otros detalles que vayan entendiendo lo que estoy diciendo. El MOP en este minuto tiene alrededor de 7.100 puentes a su cargo, a lo largo del país, ¿ya? Y lo más cercano que tiene en términos de desarrollo del MOP es reponer 145 puentes, ¿ya? Que están en mal estado, ¿ya? Y para lo cual asigna un presupuesto en 5 años poder construir esos puentes, ¿ya? Lo que hasta la fecha resulta difícil porque el promedio de puentes que está construyendo el MOP es del orden de 30 a 40 puentes al año. Entonces le va a costar llegar a esa cifra, ¿ya? Pero eso es cuando hay mucha inversión en puentes. Ya este año creo que se han construido 15. No llegamos a ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Entonces, ¿por qué? Porque está orientado principalmente a repavimentar, a construir pavimentos, a construir caminos, y los puentes se están quedando atrás, ¿ya? Y estamos viendo situaciones como esta regularmente, ¿ya? Entonces, hay estudios, por ejemplo, en la Universidad Católica, que en vez de 145 puentes en estado de colapso, hay alrededor de 2.000 puentes en estado de colapso. Entonces se requiere programas mucho más intensivos para recuperar los puentes que tenemos en Chile, ¿ya? Dentro de estos programas se quieren hacer rápidamente 73 nuevos y 8 proyectos de conservación. Estos proyectos de conservación, la información que tengo es que hasta el momento se acaba de formar una unidad en el Ministerio de Obras Públicas con un ingeniero. Esa es la unidad de conservación, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy tratando de plantearle es que existe una necesidad urgente, primero de formar profesionales, de hecho, insistir y fomentar todo lo que es la reparación de puentes en el país, no como una obra de camino, sino como una obra específica.
Y también hay otros temas que están afectando gravemente la construcción tanto de caminos como de puentes, que es la extracción de arios, que en el fondo afecta a toda la construcción. Y ahí voy a dejar otro puntito que se los quiero dejar a ustedes, ya a los profesores que están acá. Quiero llamar la atención sobre ese punto, ¿ya? Que si, por ejemplo, esta ley que se quería impulsar ya está lista y falta solo el reglamento y se va a aplicar y se va a permitir solamente sacar de los ríos 25.000 metros cúbicos. Con eso nos hacemos un camino de 8 kilómetros, ¿ya? Entonces vienen problemas serios para extraer eso. Les pongo la foto que está al lado para dejarlo como antecedente, que si los ríos no se manejan, pasa lo que pasó aquí. Ese puente es nuevo, el río cambió su curso y el puente quedó fuera, ¿ya? Eso es por el huracán Mitch, pero nosotros cuando tenemos aluviones en la cordillera con nieve, y ahí tenemos lluvias fuertes como las que tuvimos este invierno, son tan dañinos como un huracán. Y tenemos ríos como el Perquilauquén, como el Longaví, que cambiaron su cauce en varias partes. Ya incluso el Mataquito aquí en la zona de, ¿cómo se llama?, de Curicó a la costa. Y nos puede pasar perfectamente esto, ¿ya? Que los ríos hagan tanto daño que cambien su curso, ¿ya? Si no los controlamos, si no se extrae el ario de una manera adecuada. No estoy diciendo que se deba permitir de cualquier forma extraer ario, sino de una manera en que se conserve el eje hidráulico. Y ahí me desvío un poco, pero sí tiene que ver con la construcción y un problema que se les va a presentar a todos ustedes, ¿ya? Cuando quieran salir a construir, vamos a tener este problema, ¿ya? Hubo muy mal manejo históricamente de cómo se extraían los arios, y eso hoy día se está transformando en que no dejen sacar ario a los ríos. Pero no puede ser, los ríos no pueden quedar sin conservarse, ¿ya? Nos puede llegar a pasar lo que pasó aquí, que un puente nuevo quedó fuera del río, ¿ya? Por decir algo. Otro punto en el cual quiero llamar la atención, y por eso está el profesor aquí, ¿ya? Que hay una de las cosas que en realidad se ha perdido también a raíz de todos estos cambios que han habido y de considerar los puentes como parte de los caminos, ¿ya? La arquitectura. Históricamente la arquitectura estuvo involucrada en el diseño de puentes y en los países desarrollados está involucrada, ¿ya? Y los puentes son estructuras emblemáticas que muchas veces distinguen a las ciudades donde se encuentran, ¿ya? Y son obras realmente de arte, ¿ya? Y eso, si nosotros lo comparamos con lo que nos está pasando en Chile, por ejemplo, aquí vemos la ciudad de Concepción, estamos construyendo lo que yo llamo los puentes peineta, que no tienen ningún atractivo. Dígame, les pongo la comparación. ¿Se parece o no se parece una peineta? ¿Ah? Por eso lo llamo yo los puentes peineta. Ya, en una ciudad como esta, con ese nivel de intervención sobre el cauce del río, es horrendo. Aparte que son feos como puentes, ¿ya? Hay una intervención sobre el cauce del río tremenda, ¿ya? Estos otros puentes, perdón, hacen otro nivel de intervención en que cuidan mucho los cauces de los ríos, ¿ya? Vamos a ver algunas fotos y videos de aquí en adelante. Entonces, ¿por qué yo llamo que la construcción de puentes requiere especialistas? Pues si analizamos un poco las estructuras que hoy día se están construyendo en el mundo y que ya se empezaron a construir aquí en Chile, ¿ya? Esta tecnología que ustedes ven aquí para construir puentes ya existe en Chile. Pero les digo, todos los profesionales que están haciendo esto son extranjeros, ¿ya? Las técnicas de construcción han cambiado, ¿ya? Los conceptos de lo que es la estabilidad, lo que es el preesforzado que van a tener que estudiar ustedes, todo lo que es el hiperestatismo, ¿ya? Todo ha cambiado y eso está generando nuevos paradigmas, ¿ya? Los puentes están tomando una importancia en todo el mundo, ¿ya? ¿A qué me refiero con un nuevo paradigma? Que antes las vías requerían de puentes, es decir, los caminos necesitaban puentes para construirse estos caminos y conectarlos. ¿Qué es lo que se está viendo hoy día en la realidad y pensando principalmente en cuidar el medio ambiente, ¿ya? En que hoy los puentes son las vías. Si uno ve lo que se está haciendo en los países desarrollados, ya se está construyendo mucha vía elevada y después vamos a ver que también mucho por debajo. Pero eso también está ocurriendo aquí en Chile. Si vamos a Santiago,
Santiago está elevando todas sus vías o las está enterrando. ¿Ya? Si seguimos en función de esto, esto es lo que se está viendo en los países desarrollados. ¿Ya? Por ejemplo, veamos lo que está haciendo China para cuidar el medio ambiente. Pensando principalmente en el medio ambiente. ¿Ya? Estos son los primeros 50 kilómetros de 5.000 que van a construir. ¿Ya? Pero si uno recorre Europa también ve que todas las ciudades, sobre todo las más antiguas, las están protegiendo con vías elevadas, ya no le tiran más carreteras encima. ¿Ya? Si nosotros analizamos lo que va a pasar con el bypass de Talca, el bypass de Talca va a cortar 56 kilómetros de zona agrícola, ¿ya? Y va a dividir eso, ¿ya? Una vía elevada habría solucionado de otra manera, ¿ya? Cuando se tienen claro estas cosas. Y para construir esas vías, ya tenemos y ya conocemos y ya se estudian en todos lados los distintos tipos de puentes que existen, las distintas alternativas que existen para construir todas estas vías elevadas, los puentes atirantados, los colgantes, los puentes de viga. Las vigas se han desarrollado enormemente, las vamos a ver enseguida. Los puentes de arco, los puentes hiperestáticos, es decir, puentes que, fíjense el nivel de apoyo que requieren. Fíjense el nivel de robustez que tiene la superestructura del puente, y son superestructuras que absorben todas las deformaciones en la superestructura y solo transmiten una carga vertical a los apoyos. ¿Ya? Esto ya llegó y nosotros ya lo tenemos aquí en Santiago. Ya hoy día se construyen mucho puente en curva. Sobre todo en las ciudades no hay espacio donde hacer puentes, por lo tanto se requiere que tengan muchas curvas. Y otra de las cosas que se ha desarrollado muchísimo también, y aquí no ha llegado, que son los puentes prefabricados. Es decir, hoy día los puentes se están prefabricando completamente todo lo que es infraestructura y superestructura, ¿ya? Lo que facilita mucho el proceso y el tiempo de construcción y de intervención de los lugares donde van los puentes, ¿ya? Todo se prefabrica primero. Entonces, con esto les estoy mostrando el nivel de desarrollo que han tenido los puentes es enorme, ¿ya? Y cada vez se considera más como una vía y no como una conectividad de un camino, ¿ya? Entonces, si ahora vamos a la parte constructiva, esta es la pregunta que siempre uno se hace: ¿cómo se construyen, cómo se fundan los puentes? ¿Ya? Pero con la variedad de puentes y alternativas que hoy día existen, ¿ya? Cada vez se está haciendo más complejo lo que es construir puentes, ¿ya? Entonces, esa respuesta solamente la pueden contestar los que diseñan y construyen puentes. ¿Entiendes? Porque cada uno sabe cuál es el problema que significa trabajar en aguas profundas, trabajar en el mar, trabajar en suelos de mala calidad, ¿ya? El tener que fundar puentes a 60, 70, 80 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, estas respuestas hoy día ya no son fáciles de contestar, ¿ya? Se requieren especialistas. Por ejemplo, existen métodos tradicionales para construir fundación, tanto de puentes como de todas estructuras pesadas. Hoy día en la mayoría de los edificios se están exigiendo construir con pilotes, ¿ya? Antes se hacía solo en los puentes. Si vemos estos tipos... ¿Alguna vez oíste? Perdón, ¿han visto ustedes construcción de pilotes? ¿Sí? Pero les voy a mostrar estos dos tipos. Vamos a bajar un poquito el volumen. Todo el volumen bajo. Este es un pilote construido in situ. ¿Alguna vez oíste hablar del proceso de perforación mecánica mediante un equipo especializado llamados en el cual se ponen camisas de acero, video, se excava por el interior de las camisas de acero para luego hormigonar por dentro, ponerle enferradura y hormigonar? ¿Ya? Y hoy veremos qué son y para qué se utilizan los pilotos tipo Kelly. Los pilotes tipo Kelly
son utilizados a menudo para realizar una perforación mecánica sin revestimiento o con el apoyo del echador. ¿Saben cuánto se puede perforar con esto? ¿A alguien se le ocurre herramientas cuántos metros se podrían especializadas, perforar? tales como baldes, brocas, carrotiers y otros. ¿Se acuerdan de los 33 mineros? ¿Cuánto perforaron? Este tipo de pilotes se usan 800 metros más o cuando menos. las cargas hacen que sea O inviable sea, no la es un construcción problema de zapatos, perforar profundo. vigas de fundación ¿Ya? o losas. Se requiere solamente El de los proceso equipos y inicia la con la técnica introducción necesaria y de el la conocimiento cubierta para en el poder pozo. hacerlo. Esta ¿Ya? cubierta cuenta con una punta reforzada. En honor la al tiempo cual es vamos a ir la encargada de avanzando. taladrar el suelo También para existen luego colocar los pilotes hincados. La curvatura avanza No solo con se la perforan y se hormigonan, sino también se hincan los pilotes. ¿Ya? Hay formas de trabajar las fundaciones de pilotes. Les estoy mostrando solo un par de equipos, ¿ya? Para que vayan entendiendo de qué se trata esto. Y si nosotros vemos estos equipos ya utilizados de una mucha manera más eficiente, por ejemplo, lo que es el canal de Chacao, el puente que se está construyendo en el canal de Chacao, ¿saben que se está haciendo un puente ahí? ¿Puente colgante? ¿Ya? Y es un puente colgante que tiene categoría mundial. ¿Ya? Y ahí se están, por ejemplo, les voy a mostrar en este video, perdón, las dos técnicas que les mostré antes en conjunto. Este equipo puede regular la capacidad de carga que tiene sobre un pilote para hincarlo. Y al interior de ese pilote de acero se va a construir los pilotes de hormigón. Así se están haciendo las fundaciones del puente en el canal de Chacao. ¿Ya? Entonces son todos equipos que han estado llegando al país que aquí nunca se habían conocido. ¿Ya? Se conocían los dos anteriores que yo les mostré. ¿Se fijan cómo va entrando? Como se estaba trabajando en el mar, se necesitaban camisas de acero que protejan los pilotes de hormigón. ¿Ya? Estas camisas se hincan en el fondo marino y al interior de esos tubos se construyen los pilotes. Y así se pudieron construir los pilotes que van a soportar las pilas del puente colgante. Incluso se construyen pilotes provisorios. En ese punto, ahí hay una planta de hormigón. O sea, para poder construir esta pila del puente que está en el medio del canal de Chacao, hubo que poner una planta de hormigón ahí. Ah, qué lástima, se me pasó. Lo que les voy a mostrar ahí es que trabajar en el mar no es una cosa tan fácil. ¿Ya? El mar hay que tenerle respeto, pero también se puede hacer puente en el mar. Cuando uno ve estas cosas, ustedes como ingenieros lo que tienen que pensar es cómo yo planifico, cómo ideo una faena de ese tipo, ¿ya? ¿Cómo la organizo? ¿Cuál es la logística que requiero? ¿Qué maquinaria? ¿Qué sistemas constructivos? ¿Se fijan? Hay toda una problemática de construcción que hay que resolver previamente, ¿ya? Incluso en compañía de los diseñadores. En el momento del diseño ya se debe estar pensando en cómo se construyen. Para que se hagan una idea, este puente comenzó a planificarse en el año 72 y recién va a ser terminado en el año 2025. Eso es lo que se demora un proyecto de puente de esta envergadura, ¿ya? Otra parte importante de la construcción de puentes es el montaje de la estructura, que también requiere un grado de especialización, de un conocimiento de los equipos y la logística que se requiere para hacer faenas realmente eficientes en condiciones siempre riesgosas, ¿ya? Una viga normal de 30 a 40 metros pesa del orden de las 100 toneladas, para que se hagan una idea de las cosas que hay que estar moviendo en los puentes, ¿ya? Pero también hay equipos, ¿ya?, que han permitido colocar trozos de puentes completos de una vez. O sea, a ese nivel de desarrollo estamos llegando. Y, por ejemplo, les muestro cómo hoy día se montan las vigas, ¿ya? Aparte de si yo no tengo espacio donde poner una grúa, como las que vieron recién, para poder montar las vigas, ¿ya?, se han desarrollado lo que se llaman las vigas lanzadoras, en las cuales yo puedo instalar una viga que tome las vigas desde el camión, ¿ya?, y sea capaz de llevarla al interior del puente, ¿ya?, y colocarla en su posición precisa, ¿ya? Aquí les muestro un ejemplo de
lo que es una viga lanzadora. De este tipo hay varias, y en el país ya existen varias. Varias empresas constructoras tienen vigas lanzadoras, ¿ya? Que son capaces de tomar las vigas, como les digo yo, del orden de las 100, 140 toneladas, y poder llevarlas al interior del puente sin necesidad de apoyarse en el cauce, ¿no? Esto es por ponerle algunos ejemplos, ¿ya?, de métodos constructivos. Por el fondo yo los quiero llevar a que piensen que realmente hay que especializarse en este tipo de obras, ¿ya? Intuirán que aquí hay un riesgo principalmente de los trabajadores, ¿ya?, por la complejidad de las obras, ¿ya?, y de los equipos, la magnitud de los equipos, la magnitud de la inversión que hay que hacer para este tipo de obras, ¿ya? Ahora, complejizándolo un poco más, cada puente requiere una forma distinta de construirse, cada puente requiere sistemas distintos, ¿ya? Y para que se hagan una idea, es más caro todas las obras adicionales que uno tiene que hacer para construir un puente que lo que vale el puente mismo, ¿ya? El costo de construcción es mucho más alto que el costo del puente mismo. Si hablamos de fierro, hormigón, ¿ya?, es más caro lo que cuesta construir que lo que vale ese puente en términos de materiales, ¿ya? Entonces, para que vean lo complejo que es la construcción de puentes, y hoy día los puentes han ido variando muchísimo. Los puentes de alta velocidad, por ejemplo, ya de aquí en Chile se habla de que vamos a tener trenes de alta velocidad. Un tren de alta velocidad anda del orden de los 300, 350 y quiere cada vez que anden más rápido. Entonces se requieren puentes que no tengan juntas, que no tengan ningún tipo de interferencia al escurrimiento, al corrimiento de las ruedas, ¿ya? Y se fijan, por ejemplo, para una misma estructura, cambian los apoyos. Hoy día son solamente una transferencia de carga a las fundaciones. Todas estas estructuras que son hiperestáticas absorben todas las deformaciones en sí mismas. Por lo tanto, hay una complejidad estructural ahí que hay que entenderla. Los puentes de arco igualmente, los puentes colgantes, todos tienen una forma constructiva y un comportamiento durante el proceso constructivo que es distinto, que cambia, y uno debe tener en consideración cuáles son los comportamientos estructurales que uno va teniendo en la medida que va construyendo un puente, ¿ya? Lo mismo pasa con los puentes atirantados, ¿ya?, que es una técnica que hoy día incluso está comenzando a superar lo que son los puentes colgantes, ¿ya? Por contarle una anécdota, el puente del canal de Chacao, cuando se llamó a licitación, ya se llamó por 750 millones de dólares. Quien se postulaba con menos se lo ganaba. Se lo ganó una empresa, ya, por 740 millones de dólares, si no me equivoco, ya. Y a los pocos meses apareció un ingeniero chino con una solución de puente atirantado 200 millones de dólares más barato. Pero ya estaba licitado. O sea, no había nada que hacer, ¿ya? Como les decía, en el canal de Chacao se está construyendo realmente una mega obra. Este puente es de nivel mundial, es un puente que tiene 2.750 metros de largo, y la característica principal que lo hace un puente de categoría mundial es que tiene, primero, 2 tramos colgantes, que muchos puentes colgantes lo tienen, pero ningún puente tenía los 2 tramos distintos. O sea, es un puente colgante asimétrico. Es decir, este tramo es distinto en longitud al siguiente. Y eso se debe a que el único apoyo que había en el canal de Chacao era una roca, y esa roca no está en el centro del canal. Entonces la complejidad del diseño del puente era cómo apoyarse en esa roca, y hubo que hacer un puente, ¿ya?, de distancias distintas, lo que hace muy difícil el trabajo de los cables principales, ¿ya? Y va a ser un puente que va a tener 4 pistas, ¿ya?, como una doble vía, con ver más de 1,50 m, y que va a tener alrededor de 21,6 metros de ancho el tablero, ¿ya? Entonces, como les digo, es una obra de nivel mundial que incluso ganó un premio mundial por el diseño del puente, ¿ya? Un premio que se entrega a la infraestructura en Inglaterra, se lo ganó el diseño de este puente. Imágenes recientes del avance.
del puente colgante Chacao, Este es de agosto que del ya presentan 2023. un 43% de avance. Su inauguración está prevista para el año 2025. Esta es la pila central, que está ubicada en el medio del canal. Esa pila va a tener El 155 viaducto metros de alto. tendrá un largo de La pila que 2.750 está allá va a metros tener 200 metros de altura. y comunicará el Chacao con Parua. Perdón, la del medio 178 metros. Ya, La la que va infraestructura a estar ahí. entregará ¿Se una fijan? solución a la La conectividad roca entre el no está en el continente y la centro del isla de canal. Chiloé, ya que en la actualidad, la única forma de cruzar el canal de Chacao es en ferry, lo que puede ser lento y costoso. El puente Chacao reducirá el tiempo de viaje entre la isla y el continente a solo unos minutos, lo que facilitará el turismo, el comercio y la inversión. En honor al tiempo me voy a ir adelantando un poco, ¿ya? Porque como les dije, es mucha información para tratar de resumirla en un periodo corto de tiempo, ¿ya? Pero otra parte importante de los cables, de los puentes colgantes, como para que le vayan tomando gustito a esto, es cómo se ponen los cables en un puente colgante, ¿ya? Entonces aquí en este video muestra claramente cuál es el trabajo que hay que hacer ya en un puente como lo que va a haber que hacer ya el próximo año en el canal de Chacao. Estos son moldajes trepadores, por si no lo han escuchado, ¿ya? Moldajes que pueden ir subiendo sobre la misma estructura que están construyendo. ¿De qué se trata? ¿Cómo hay que pasar los cables? Hay que pasarlo uno a uno. Y primero hay que pasar cables provisorios que permitan construir una plataforma de trabajo. ¿Ya? Esos cables que se lanzaron aquí son para construir sobre él una plataforma de trabajo, ¿ya? Y sobre esa plataforma de trabajo va a haber que construir el cable principal, ¿ya? Este cable principal, que en el caso del canal de Chacao tiene más de 7.600 cables, uno de los cables tiene más de 7.600 cables, ¿ya? Entonces, a través de esas plataformas provisorias, hay que ir pasando uno a uno los cables que conforman el cable principal del puente colgante, ¿ya? Así se va construyendo el cable principal, ¿ya? Que va a sostener el puente, del cual va a colgar el puente, ¿ya? Y de ese cable principal van a colgar cables de los cuales se va a colgar el tablero del puente. Por eso se llama puente colgante, porque el tablero del puente va colgando, ¿ya? Y en ese cuando ya tiene uno los cables, puede empezar a poner trozos del tablero, y montando trozos del tablero. De esa manera se va a ir construyendo el tablero completo del puente, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se construye eso. Esto es lo que se llama, son los puentes seccionales, es decir, que se construyen los tableros por secciones, por dovelas, por trozos de puente, y después se van uniendo, ¿ya? Por sistemas de potensado. Y lo primero que se hace en un puente que se construye por dovelas es que se pone la dovela 0, que es la que va, de donde va a partir todo el resto del tablero. Eso es lo que están haciendo en este minuto, es montar la dovela 0. Y a partir de esa se empiezan a poner todos los trozos de tablero hasta completar el tablero completo del puente. Estos son los pendones de los cuales va a colgar el puente, ¿ya? El tablero del puente. Esto es lo que se llama la dovela 0, y a partir de cada extremo se comienza a juntarse en el medio y completar el tablero, ¿ya? Trozo a trozo se va llevando hasta el puente, ¿ya? Y se van uniendo y colgando a los pendones que cuelgan del tablero principal. Esa es una forma de construir los puentes colgantes. En el caso del canal de Chacao entiendo que es esta otra forma. Es decir, parten del centro hacia los extremos, ¿ya? Los tableros se pueden construir desde el apoyo hasta
el centro o desde el centro hacia las pilas, ¿ya? Un detalle que dije mal y corrijo inmediatamente: los tableros no se apoyan en las pilas, están siempre colgantes, ¿ya? Los tableros se amortiguan sobre las pilas, pero no van apoyados, siempre tienen que ser colgantes, ¿ya? Para que veamos lo que se está haciendo también en el país, el nivel de infraestructura de puentes. Por ejemplo, en el puente, en el río Biobío, perdón, en Concepción, se está construyendo el 9 puente ferroviario, ¿ya? También se está construyendo el nuevo puente industrial, que es parte de una concesión, ¿ya? Que es el 5º puente que se está construyendo en la ciudad de Concepción sobre el Biobío, ¿ya? Y también está proyectado construir la segunda parte del puente Yacolén a un costado, de hacerlo de doble vía, ¿ya? Yo tuve la suerte de poder trabajar en ese otro puente, ¿ya? También en la que es la autopista y concesionada desde Los Ángeles a Angol, se están construyendo puentes sobre el río Biobío, ¿ya? Y aquí aprovecho mostrarles una forma de poner las vigas que se llama lanzar un puente, ¿ya? En que las vigas se construyen afuera y se van lanzando hacia el interior del puente. Este método constructivo, si ustedes recuerdan, al inicio de la presentación les mostré el puente, ¿ya?, del viaducto El Mayeco. Se construyó de la misma manera. Se construyeron las vigas afuera y se lanzaron de esa manera, como lo están viendo ahí, hacia el interior del puente, ¿ya? Ya han pasado más de 150 años y se sigue utilizando el método, ¿ya? Y para ir terminando el tema de los puentes, ya en Santiago están ocurriendo cosas importantes con respecto a lo que son los viaductos, ¿ya? Por la falta de espacio, la necesidad de comunicarse rápidamente, han nacido la necesidad de lo que se veía en los países desarrollados, es decir, tener vías elevadas, tener puentes en curva, en radios pequeños, ¿ya?, para poder mover todo lo que es el movimiento de Santiago, ¿ya?, de una manera mucho más productiva. O sea, hoy día en Santiago uno puede cruzar Santiago en cuestión de media hora, 3/4 de hora. Antiguamente se hacía mediodía, ¿ya? Si ponemos una empresa, por ejemplo, en el lado poniente de Santiago, que tuviera que transportar productos al lado oriente, podía hacer tal vez un movimiento en el día. Hoy día, con todas estas autopistas, con todos los sistemas de comunicación que hay en Santiago, esa empresa tal vez lo hace tres veces al día. ¿Se entiende, no? Aumenta notablemente. No es que esté uno fomentando el uso de autos, pero sí permite que la ciudad se mueva mucho más rápido, sea más eficiente, ¿ya? Y así se han ido desarrollando todas estas técnicas, pero ha requerido que se traigan formas de trabajar distintas. Es decir, los puentes de vigas, por ejemplo, se han ido reemplazando por todo lo que son las vigas de cajón, que les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya?, para poder hacer estas vías elevadas que están sujetas a una torsión enorme. Se tienen que pensar que los puentes no siempre están cargados en forma igual en ambos lados. Ustedes pueden tener en una pista un puente, un taco de autos, y al otro lado no tener ninguna carga. La torsión que sufre ese puente es enorme. Entonces, había que construir vigas que fueran capaces de soportar esos esfuerzos. Entonces, ya hoy día lo que es la viga cajón es algo que se está usando masivamente, principalmente en las autopistas en Santiago, ¿ya? No tenemos todavía empresas que prefabriquen este tipo de vigas, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría se construyen en obra o se hacen metálicas. Si ustedes van a Santiago, lo que más van a encontrar en este tipo de vías elevadas son vigas metálicas, pero tipo cajón, ¿ya? Ahí les pongo algunos ejemplos de por qué les hablo de viga cajón, ¿ya?, que son muy distintos a las vigas doble T que ustedes conocen tradicionalmente. Y para poder hacer un poco, conversar de los puentes, les muestro lo que se hace en Santiago en este tipo de obra. Desde este lunes 30 de octubre quedará habilitado el nuevo túnel de Avenida Kennedy hacia el oriente, bajo el Club de Golf en Las Condes. Para su habilitación, desde la noche de este jueves y la madrugada del domingo, habrá obras de desmontaje de infraestructura. Para ello estará cerrada Avenida Kennedy entre el puente Pérez Sujovic y Américo Vespucio. Una vez habilitado el túnel de Kennedy el día lunes, quedarán disponibles nuevas salidas y entradas a esa vía.
La más importante de ellas será la que conecta Vitacura hacia el oriente con Avenida Kennedy. Esta entrada al túnel está ubicada en la vía central de Avenida Vitacura, a pocos metros después del Presidente Riesco. De esta manera, la vía local que permitía el acceso a Kennedy al oriente, ubicada al comienzo del club de golf, será cerrada definitivamente. Para quienes transitan por Vitacura al poniente, la opción será continuar por Andrés Bello, virar a la derecha por Presidente Riesco y continuar por Costanera Sur. Pocos metros más adelante habrá una entrada que permitirá el acceso al nuevo túnel Kennedy al oriente. Abusando un poco usted, aprovecho el tiro de hablarle un poquito de túneles, ¿ya? Para construir túneles, tradicionalmente existen los métodos que se trabajan con explosivos, pero entenderán que, por ejemplo, para trabajar en las ciudades es complejo trabajar con explosivos, principalmente por ruido, por vibración, por polución, ¿ya? Pero en general los túneles se trabajan principalmente con explosivos, no hablando de las ciudades, ¿ya? Y una forma de construir los puentes, me quedé pegado con los puentes, los túneles se construyen por fases, es decir, se puede en algunos, si tenemos roca sana, trabajar el túnel completo, ¿ya? Pero lo normal es que se trabaja por fase, se va excavando por fase, ¿ya? El trabajo con explosivos es complejo en un puente, por ponerle un ejemplo nomás. Ahí se está explosionando. Entonces, el concepto de polución, ¿ya? De trabajar después en un ambiente limpio, de tener que hacer topografía inmediatamente después de eso, después de corregir todo lo que provocó la excavación con explosivos, lo hace complejo, ¿ya? Pero es la forma más utilizada. Pero también han salido otras técnicas, que es la excavación con tuneladoras. Las primeras tuneladoras se usaron, para que ustedes tengan una idea, cuando se construyó el túnel de Francia a Inglaterra, bajo el Canal de la Mancha, ¿ya? Aquí en Chile sí se han usado tuneladoras, ¿ya? Esa es la parte más bonita de un túnel, cuando se llega a donde se tiene que llegar en el punto exacto, ¿ya? Es por eso que tienen tanta gente mirando ahí, ¿ya? Entonces, fijan, una tuneladora es capaz de excavar el túnel completo, y no solo eso, sino que retira el material, ya que va excavando, y va revistiendo al mismo tiempo el túnel, ¿ya? Con dovelas de hormigón, con placas de hormigón, ¿ya? Entonces, el trabajo de estas tuneladoras es extraordinario. Como le digo, ya en algunos tramos del metro se usaron tuneladoras. Eso es lo que más se ve hoy día en la construcción de túneles. Pero también hay túneles. Por ejemplo, la minera Chuquicamata, que era atajo abierto antes, la extracción de cobre, hoy día está haciendo como minería subterránea. Todos estos son túneles que se están construyendo ya bajo tierra, y la cual muchos profesionales del área de la ingeniería han encontrado trabajo aquí, ¿ya? Es una fuente de trabajo enorme. Y toda la minería, principalmente la mediana y la gran minería, hoy día está siendo subterránea, ¿ya? Por una razón de que ambientalmente las obras externas generan mucha polución, ¿ya? Por ejemplo, el túnel El Melón, que va desde La Calera a La Ligua en el norte, se acaba de terminar el segundo túnel, ¿ya? Para tener vías separadas de norte a sur y sur a norte, ¿ya? Son túneles de última generación que han sido construidos, ¿ya? Y este fue terminado hace unos meses atrás, ¿no? Esto es para mostrarles que ya todo lo que es la tecnología y lo que les hablaba yo de los paradigmas, en que los puentes y los túneles son las vías del futuro, ¿ya? Esto está indicando ya que aquí en Chile se está construyendo a ese nivel. Poco, pero se está haciendo, ¿ya? Y cada vez más. Si uno mira el metro, vamos a ver que tiene más de 140 kilómetros de túnel, ¿ya? Son 140 kilómetros de túneles que se han hecho bajo Santiago, con sistemas de ventilación, de iluminación que son modernos, ¿ya?
La mayoría de estas grandes obras requieren peaje. El mismo canal de Chacao, el puente del canal de Chacao a la larga también va a requerir peaje. La conservación y mantención de estas estructuras son carísimas, ¿ya? El puente del canal de Chacao está en estudio en este minuto el concesionarlo. También se mejoró el túnel actual y se llevó a un estándar ya del túnel nuevo. Para poder seguir avanzando. En líneas generales, Este es un túnel que está proyectado, que en este minuto está en discusión, ¿ya? Boca del túnel. Porque se Dos postergó túneles nuevamente paralelos, su construcción. uno para cada ¿ya? sentido Es muy de anhelado en la circulación, quinta región, la descendiente cuarta desde región. Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina, cada uno con 2 carriles. Trazado vial interior con curvas de muy altos radios. Calzadas de 7,5 metros de ancho, con espacios laterales para circulación peatonal y servicios. Altura libre de circulación vehicular, 5 metros. Galerías peatonales de conexión entre túneles para emergencias. Galerías de interconexión vehicular para emergencias. Método de excavación con perforación y voladura, con diversos sistemas de sostenimiento adaptados a la naturaleza de los macizos atravesados. Sistema de ventilación. Ventilación sanitaria para operación normal de tipo longitudinal. Pozo vertical de ventilación en territorio argentino, de 535 metros de altura de excavación y 4,5 metros de diámetro interno. Caverna y galería de ventilación en territorio chileno, de 4,75 kilómetros de largo y 36 metros cuadrados de sección transversal. Sistema de extracción de humos de incendio. Hidrantes para el combate de fuego en todo el recorrido. Yo le voy contando un de poco lo que pasa, que hoy día está en Centro integrado discusión. de control de Hoy día está en tránsito pie de guerra equipados toda la con cuarta tecnología región de porque última generación para la detectar ministra acaba de decir automáticamente que incidentes, no cámaras tiene de plata televisión y y comunicaciones. se iba a empezar a construir. Construcciones próximas a los portales. Por eso le pongo para después la albergar ministra los de ahora, servicios de no le bomberos estoy y diciendo socorristas de antes, debidamente ¿ya? equipadas. Entonces, si escuchan las noticias van a Caminos ver de que acceso la de cuarta calzadas región está en pie de separadas guerra. para cada portal. Y la otra parte importante de túneles es la construcción del metro. ¿Ya? Es uno de los sistemas más modernos de metro, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. ¿Ya? Es muy eficiente en su funcionamiento. ¿Ya? Y tiene uno de los más altos estándares en términos de frecuencia. ¿Ya? El funcionamiento del metro es extraordinario. Y hoy día tiene alrededor de 139 estaciones con más de 143 kilómetros de largo de metro. ¿Ya? Y se acaba de entregar el tramo hoy día que llega hasta San Bernardo, es decir, prácticamente se cruza de norte a sur completo Santiago, ¿ya? Esa es la línea 2 del metro. Y otra parte que nos tiene que interesar mucho también en la parte de construcción es la topografía. La topografía de túneles es absolutamente especializada en términos de robótica, en términos de trabajar con láser, en trabajar con software adecuados para poder tener un control absoluto de lo que es la excavación de un túnel. ¿Ya? Si ustedes ven la longitud de los túneles, cualquier imperfección en la sección que se está excavando del túnel significa mucho costo adicional no considerado. Por lo tanto, la topografía tiene que ser muy precisa y para eso se usa mucho todo lo que es los equipos, ya los equipos robótica, los láser, trabajar con GPS, ¿ya? Y trabajar con software adecuado y software que estén asociados a metodologías como BIM, por ejemplo, ¿ya? Para poder hacer un control absoluto de lo que es la sección del túnel, ¿ya? Cómo se tiene que ir controlando los volúmenes con que se trabaja en cada etapa del túnel, metro a metro, porque estos túneles después hay que revestirlos en hormigón y cualquier imperfección que haya son sobreconsumos de hormigón, ¿ya? Por lo tanto, la exigencia en topografía es altísima, ¿ya? Y para ir terminando, lo que en el fondo les quiero decir que cuando se habla de futuro en los puentes, el futuro de los puentes ya existe, y ya llegó, ¿ya? Se está construyendo en Chile y lo que necesitamos son especialistas, ¿ya? Chilenos trabajando este tipo de estructura. Hay que
proteger la naturaleza, y las obras de infraestructura sí lo pueden hacer sin alterar mucho la naturaleza. Por ejemplo, hoy día se trata de no intervenir los cauces como se hacían habitualmente con los puentes. También se está usando mucho los túneles subterráneos, ¿ya? Y para dejar frases así para el bronce, ¿ya? Los túneles y los puentes ya representan la conexión que puede significar continuidad o la interrupción de la continuidad. O sea, la falta de ellos también provoca problemas, ¿ya? En un país como el nuestro, que está lleno de ríos, de arroyos, quebradas, etcétera, ¿ya? Y el crecimiento de las ciudades, es absolutamente necesario que las vías de comunicación ya no vayan a nivel de suelo, ¿ya? Ya no tenemos ese espacio, y cuando lo hacemos también dañamos la naturaleza. Y es por eso que las vías se han elevado o se han enterrado, ¿ya? Con esto, chicos, ya. Sí. Les doy las gracias, me alargué un poco más de lo necesario. Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a dejar un espacio para consulta. Profesor, primero que nada, bueno, felicitarlo por la presentación muy buena. Se me ocurre un par de ideas para el curso que tengo en arquitectura en taller. De hecho, empezar a diseñar puentes paradójicamente en taller, que siempre en arquitectura estamos diseñando edificios, construcciones habitacionales, pero... ¿Ah? Eso, pero podríamos empezar a diseñar puentes en arquitectura, obviamente asesorados por usted. Sí, mire, dos consultas. Me llama la atención, a pesar de toda la tecnología que hay, siempre se requiere al parecer la mano humana en terreno. Me llama la atención un poco eso, que esas vigas lanzadas, por ejemplo, claro, tecnología full, pero siempre se requiere